Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy México despierta con una noticia devastadora que ha sacudido al mundo del espectáculo y a millones de espectadores que crecieron viéndola en la pantalla. La actriz Rebecca Jones ha fallecido a los 65 años, dejando un vacío imposible de llenar en la televisión y el cine mexicano. En los próximos minutos vamos a recorrer, con respeto y verdad, los hechos que rodearon su partida y el impacto que ha causado su ausencia. La noticia fue confirmada en las primeras horas del día y se propagó con una velocidad abrumadora. No fue un rumor, no fue una especulación, fue una confirmación directa que cayó como un golpe seco. Rebecca Jones murió tras una larga y silenciosa batalla contra el cáncer. Una lucha que decidió mantener en la intimidad, lejos del ruido mediático y de los reflectores que la acompañaron durante toda su carrera. Su ex esposo, el actor Alejandro Camacho, fue quien hizo pública la noticia a través de un mensaje profundamente emotivo, escrito desde el dolor y la despedida definitiva. En esas palabras no había dramatismo artificial ni frases vacías, solo la voz de alguien que acababa de perder a una mujer fundamental en su vida. Camacho habló de una mujer brillante, valiente, hermosa por dentro y por fuera. Describió sus últimos momentos como un acto de coherencia absoluta con la forma en que vivió, sin miedo. Rebecca falleció en casa, rodeada de amigos y familiares, lejos de un hospital, lejos del frío de las máquinas, acompañada por quienes realmente importaban. Esa decisión, revelada después, dice mucho más de ella que cualquier discurso público. Fue una despedida íntima, serena y profundamente humana. Mientras el mensaje se difundía, las reacciones no tardaron en llegar. Actores, actrices, directores, periodistas y espectadores comunes comenzaron a expresar su incredulidad. Para muchos, Rebecca Jones no era solo una actriz. Era una presencia constante, una figura sólida que parecía inamovible. Alguien que siempre estaba ahí, proyecto tras proyecto, personaje tras personaje. Su muerte rompió esa sensación de permanencia que solo las grandes figuras logran construir con los años. En medio de la conmoción, comenzaron a resurgir fragmentos de su historia reciente. Meses atrás, Rebecca había atravesado una crisis de salud extremadamente grave mientras participaba en las grabaciones de la telenovela Cabo. Una neumonía severa la obligó a ser internada de emergencia en el hospital ABC, donde pasó varios días en terapia intensiva. Fue intubada, sedada y estuvo al borde de una situación irreversible. Ella misma contaría más tarde que durante varios días no fue plenamente consciente de lo que ocurría, y que despertó después de una semana con la noción de haber estado muy cerca del final. Si este contenido te parece valioso y quieres apoyar el crecimiento del canal, suscríbete y acompáñanos para seguir contando estas historias con respeto y profundidad. Tras esa hospitalización, Rebecca decidió hablar. No para generar lástima, no para alimentar el morbo, sino para poner un límite claro a los rumores. En entrevistas y mensajes públicos, dejó en claro que no quería ser vista como una víctima ni como alguien que estaba pidiendo un milagro. Afirmó que cada día se sentía más fuerte, que estaba enfocada en vivir, en disfrutar, en agradecer el tiempo que tenía. Reconoció su delgadez, visible para todos, pero también insistió en que su prioridad no era la apariencia, sino la vida misma. Su última reaparición pública ocurrió apenas días antes de su fallecimiento, durante una función privada de la película Nada que ver. Las imágenes la mostraban sonriente, tranquila, visiblemente frágil, pero en paz. Para muchos, ese fue un momento confuso. Nadie imaginaba que sería una despedida silenciosa, un último gesto frente a las cámaras que tantas veces la acompañaron. Hoy, con la noticia confirmada, esas imágenes adquieren otro significado.
ya no son solo una aparición más, sino el cierre de un ciclo. La partida de Rebecca Jones no fue repentina en lo médico, pero sí lo fue en lo emocional para el público. Su batalla fue privada, su fortaleza fue silenciosa y su despedida, discreta, y quizá por eso, el impacto ha sido tan profundo. En este primer tramo de la historia, hemos recorrido los hechos inmediatos, el anuncio de su muerte y el contexto de sus últimos meses. Pero para entender realmente quién fue Rebecca Jones y por qué su ausencia pesa tanto, es necesario mirar hacia atrás, a su trayectoria, a su disciplina, a la carrera que la convirtió en una de las actrices más respetadas de su generación. Para comprender por qué la muerte de Rebecca Jones ha generado una reacción tan profunda, es imprescindible detenerse en su trayectoria profesional. No se trató de una actriz fugaz ni de una figura sostenida por la moda del momento. Rebecca construyó su carrera con disciplina, preparación y una exigencia personal que marcó cada uno de sus trabajos. Desde muy joven dejó claro que su camino no estaría basado únicamente en la popularidad, sino en el respeto por el oficio actoral. Su formación fue uno de los pilares que definieron su diferencia frente a muchos de sus contemporáneos. Rebecca estudió actuación de manera formal, dentro y fuera de México, adquiriendo una visión amplia del teatro, el cine y la televisión. Esa preparación se reflejaba en la precisión de sus personajes, en su manejo del texto y en una presencia escénica que no necesitaba exageraciones para imponerse. Cada papel que interpretaba tenía un peso propio, incluso cuando no era la protagonista absoluta de la historia. A lo largo de su carrera participó en numerosas telenovelas que se convirtieron en referentes de la televisión mexicana. No era raro verla encarnar mujeres complejas, con carácter fuerte, contradicciones internas y una carga emocional profunda. Rebecca no se limitaba a cumplir con un guión, lo habitaba. Su manera de construir personajes evitaba los clichés y buscaba siempre un matiz distinto. Algo que hiciera creíble incluso al personaje más antipático o distante. En el cine, su presencia también dejó huella, aunque la televisión fue el medio que la hizo conocida por millones de espectadores. El cine le permitió explorar registros diferentes, más contenidos, más introspectivos. Participó en proyectos donde el silencio y la mirada tenían tanto peso como el diálogo, demostrando una versatilidad que no todas las actrices de su generación lograron desarrollar. Cada aparición suya en la pantalla grande era una confirmación de su oficio y de su compromiso con la calidad. El teatro ocupó un lugar especial en su vida profesional. Para Rebecca, el escenario representaba el espacio más honesto y desafiante para un actor. Allí no existían segundas tomas ni ediciones que corrigieran errores. Cada función era una prueba directa frente al público. Quienes la vieron sobre las tablas coinciden en que su entrega era absoluta, sin reservas, con una intensidad que mantenía al espectador atento de principio a fin. El respeto que ganó en el medio teatral fue fruto de años de trabajo constante y de una ética profesional inquebrantable. Más allá de los premios o reconocimientos, que llegaron con el tiempo, Rebecca Jones se convirtió en una referencia de seriedad y profesionalismo dentro de la industria. Directores y productores sabían que contar con ella significaba compromiso, puntualidad y una interpretación sólida. No era una actriz problemática ni dependiente del escándalo. Su nombre se asociaba al trabajo bien hecho, a la constancia y a una carrera construida sin atajos. Esa solidez profesional explica por qué su ausencia se siente tan contundente. Rebecca no fue solo una figura del pasado. Seguía activa, vigente, participando en proyectos recientes y demostrando que su talento no se había agotado con los años. Incluso en sus últimos trabajos, se percibía la misma entrega,
la misma precisión y la misma pasión que la caracterizaron desde el inicio. Entender su carrera es entender también la magnitud de la pérdida. No se trata únicamente de una actriz que ya no está, sino de una trayectoria que marcó a varias generaciones y que dejó un estándar difícil de igualar. En el siguiente tramo de esta historia, es necesario adentrarse en el aspecto más íntimo y silencioso de su vida reciente. El periodo en el que la enfermedad avanzaba mientras ella continuaba trabajando y enfrentando la adversidad lejos de los reflectores. La batalla de Rebecca Jones contra la enfermedad que finalmente la llevó a la muerte no fue pública en su totalidad. Ella y su familia decidieron mantener cada detalle lejos de los medios, conscientes de que su vida personal debía permanecer protegida, incluso frente al ojo público que siempre la seguía. Sin embargo, los eventos de los últimos meses de su vida comenzaron a filtrarse lentamente, dejando entrever la magnitud del desafío que enfrentaba. Todo comenzó durante las grabaciones de la telenovela Cabo. Mientras interpretaba su papel junto a Bárbara de Regil y Matías Novoa, Rebecca presentó un cuadro grave de neumonía que no pudo ser ignorado. La gravedad de su condición obligó a que fuera trasladada de emergencia al hospital ABC en ambulancia, en la mañana del 1 de noviembre. Lo que parecía un problema respiratorio común se convirtió en una serie de complicaciones que la llevaron a terapia intensiva. La intubación, un procedimiento que muchos describen como extremo, se convirtió en la línea que separaba la vida de la muerte. Y Rebecca la aceptó, consciente de que era su única oportunidad. Durante esos días críticos, permaneció sedada y aislada, y la familia evitó divulgar detalles para no alarmar a los seguidores ni alimentar especulaciones. Los médicos luchaban contra cada complicación mientras ella, aunque inconsciente por momentos, estaba envuelta por el cariño de sus seres queridos y la experiencia profesional del equipo médico. Pasaron 7 días hasta que recuperó la conciencia, un periodo que marcó el comienzo de su recuperación física, aunque el impacto emocional permaneció con fuerza. A su regreso, Rebecca decidió hablar con claridad. En entrevistas posteriores, explicó que no quería lástima ni compasión. Su mensaje era contundente: la enfermedad no debía definirla, y cada día que lograba vivir era una victoria en sí misma. Habló con honestidad sobre su delgadez, sobre la fragilidad visible de su cuerpo, y al mismo tiempo transmitió fuerza y gratitud por cada momento que aún podía disfrutar. Cada declaración suya era un recordatorio de su dignidad y de su decisión de enfrentar la adversidad con serenidad. Durante esos meses, la interacción con el público cambió. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, mientras que los rumores sobre su estado de salud comenzaron a circular. Rebecca utilizó estas plataformas para controlar la narrativa, enviando mensajes de amor y superación, sin permitir que la enfermedad eclipsara su legado o su personalidad. Su claridad al comunicar sus límites y sus necesidades era un reflejo de su inteligencia emocional y de la manera en que siempre supo manejar su vida profesional y personal. El fin de semana previo a su fallecimiento, Rebecca acudió a una función privada de su última película, Nada que ver. Las imágenes mostraban a una mujer sonriente, aparentemente tranquila, pero también delgada y frágil. Fue una aparición que desató especulaciones inmediatas sobre su salud, pero para quienes la conocían, era una muestra de su fortaleza y de su deseo de seguir conectada con su arte y con quienes la admiraban. No buscaba simpatía ni lástima, sino mantener viva la esencia de quien siempre fue, una mujer comprometida, apasionada y valiente. El contraste entre su presencia en pantalla y la lucha silenciosa que enfrentaba en la intimidad revela una dimensión poco conocida de Rebecca Jones. No solo interpretaba personajes fuertes, ella misma encarnaba esa fuerza en la vida real, enfrentando la enfermedad con la misma determinación que ponía en cada actuación.
En este contexto, su muerte no solo es la pérdida de una actriz talentosa, sino también de un ejemplo de resiliencia y dignidad frente a la adversidad. A medida que exploramos su historia, resulta evidente que la enfermedad fue solo una parte de su narrativa final. La manera en que enfrentó cada complicación, cada hospitalización, cada dificultad, demuestra que la fortaleza de Rebecca no se limitaba al escenario o a la pantalla, sino que era una característica central de su carácter. En la siguiente sección, nos enfocaremos en sus últimos días, los momentos compartidos con familia y amigos, y cómo manejó su despedida del mundo con serenidad y coherencia con la vida que siempre llevó. Los últimos días de Rebecca Jones estuvieron marcados por la tranquilidad y el amor de quienes la rodeaban. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar sobre el final de figuras públicas, ella eligió un entorno íntimo y familiar, alejándose de los flashes y de la presión mediática que durante años había acompañado su carrera. Su casa se convirtió en el refugio donde pudo despedirse con calma, rodeada de amigos cercanos y familiares, quienes compartieron con ella los momentos más significativos de su vida. Alejandro Camacho, su ex esposo y compañero de vida durante años, se mantuvo a su lado en todo momento. La relación entre ambos siempre fue de profundo respeto y admiración mutua, más allá de los cambios en su vínculo marital. Camacho fue quien comunicó al mundo su partida, utilizando palabras cargadas de emoción y afecto. Sus mensajes no solo anunciaban la muerte de Rebecca, sino que también reflejaban la admiración que siempre sintió por ella, describiéndola como una mujer heroica, brillante y valiente. La familia de Rebecca desempeñó un papel fundamental durante este periodo. Los hijos, aunque conscientes del dolor que implicaba la situación, pudieron compartir momentos íntimos y significativos con su madre. La discreción fue absoluta, ningún detalle innecesario trascendió, y los seres cercanos se enfocaron en brindarle comodidad, cariño y presencia constante. Cada visita, cada gesto, cada palabra reflejaba un amor profundo y sincero, en un ambiente donde lo esencial no eran las cámaras ni la opinión pública, sino la conexión humana y el acompañamiento afectivo. Durante sus últimos días, Rebecca mantuvo su lucidez y su característico sentido de la dignidad. A quienes la visitaban les transmitía serenidad y gratitud, dejando un mensaje implícito sobre la importancia de vivir cada momento con plenitud, incluso en la adversidad. Su fortaleza se manifestaba no solo en su actitud, sino también en su capacidad para enfrentar la enfermedad sin quejarse, sin dramatizar y con la conciencia de que su tiempo estaba llegando a su fin. Este comportamiento reafirma la coherencia de una vida vivida con principios sólidos y pasión por el arte y la familia. El duelo inmediato en el círculo cercano fue profundo, pero también se percibió un sentido de celebración. Quienes la acompañaron eligieron recordar sus risas, su inteligencia, su profesionalismo y su calidez humana. La despedida no se convirtió en un espectáculo mediático, permaneció fiel a la manera en que Rebecca siempre manejó su vida, con respeto, con discreción y con la certeza de que lo importante siempre ha sido lo que compartimos con las personas que amamos. En paralelo, el mundo del espectáculo y los seguidores comenzaron a expresar su dolor y admiración en redes sociales y medios de comunicación. Actores, directores y colegas compartieron recuerdos de trabajos conjuntos, anécdotas de sets de grabación y mensajes de cariño hacia la persona que conocieron más allá de los personajes que interpretaba. Cada homenaje, cada mensaje, resaltaba la autenticidad de Rebecca Jones y el impacto que tuvo en sus compañeros de profesión y en la industria en general. Este periodo final de su vida refleja un equilibrio notable entre lo privado y lo público, entre la intimidad familiar y la inevitable repercusión mediática. La manera en que Rebecca Jones enfrentó sus últimos días es un testimonio de su carácter,
una mujer que eligió la serenidad sobre la exposición, la familia sobre el espectáculo y la dignidad sobre el sensacionalismo. En la siguiente sección, exploraremos cómo su familia, amigos y colegas reaccionaron a su fallecimiento, y cómo el público en general comenzó a procesar la pérdida de una de las figuras más respetadas de la actuación mexicana. La muerte de Rebecca Jones no solo afectó a quienes la conocieron de cerca. Rápidamente se convirtió en un fenómeno de conmoción para toda la industria del entretenimiento y para los seguidores que la admiraron durante décadas. Actores, directores, compañeros de set y periodistas expresaron su dolor, enviando mensajes de condolencia y compartiendo recuerdos que revelaban no solo su talento, sino también la calidad humana que la caracterizaba. La unanimidad en los comentarios era clara: Rebecca no era simplemente una actriz, sino un ejemplo de profesionalismo y dedicación que trascendió la pantalla. Entre los colegas más cercanos, el respeto y la admiración se manifestaron de manera personal y emotiva. Bárbara de Regil y Matías Novoa, compañeros en la telenovela Cabo, recordaron su paciencia, su disposición para guiar y apoyar a quienes trabajaban junto a ella. Destacaron su habilidad para mantener la calma incluso en momentos de tensión, y cómo su presencia generaba un ambiente de trabajo armonioso y motivador. Para ellos, su partida no solo era la pérdida de una colega, sino de alguien que dejaba una huella imborrable en cada producción. Por su parte, reaccionó con una mezcla de tristeza y gratitud. En redes sociales, las menciones y homenajes se multiplicaron, acompañadas de fotografías, clips de actuaciones memorables y citas de entrevistas que reflejaban su personalidad. Muchos recordaron la fuerza de sus personajes, la manera en que podía transmitir emociones profundas sin necesidad de exagerar, y la autenticidad que siempre mantuvo en cada interpretación. La combinación de talento y humanidad hizo que la noticia de su fallecimiento generara un impacto emocional masivo. Los medios de comunicación hicieron un seguimiento respetuoso, recopilando su trayectoria y resaltando la coherencia de su carrera. Recordaron que, a lo largo de los años, Rebecca había sabido equilibrar la vida profesional con la personal, protegiendo siempre la intimidad de su familia. Este enfoque discreto y consciente le permitió enfrentar los últimos meses de su vida sin que los rumores ni la presión pública interfieran en su proceso de recuperación ni en su despedida final. En la esfera familiar, el duelo fue silencioso pero intenso. Sus hijos recibieron el apoyo de amigos y colegas, mientras Alejandro Camacho continuaba siendo el pilar emocional en medio de la pérdida. Las palabras de afecto hacia Rebecca se combinaron con la necesidad de privacidad, evitando que el dolor se convirtiera en un espectáculo mediático. La familia mostró que es posible honrar a un ser querido manteniendo la dignidad y el respeto por su legado. Los homenajes y la reacción de la industria también reflejaron un reconocimiento hacia su ejemplo de resiliencia. La forma en que enfrentó su enfermedad, cómo comunicó su estado sin buscar lástima, y su constante compromiso con el arte, se convirtieron en lecciones de vida para colegas y seguidores. Muchos señalaron que, más allá de los personajes que interpretó, su legado más importante es la combinación de talento y humanidad que dejó como marca permanente en quienes la conocieron. El impacto de la noticia alcanzó incluso a quienes no la conocieron personalmente. Personas de distintas generaciones y contextos compartieron su dolor, revelando cómo las actuaciones de Rebecca Jones habían sido parte de su educación emocional, de su formación como espectadores y, en algunos casos, de su propia inspiración para dedicarse al arte. La actriz se convirtió así en un referente universal dentro del panorama del entretenimiento mexicano, dejando un vacío que difícilmente podrá ser llenado. En este punto, hemos explorado la reacción inmediata de la industria, de la familia y del público ante su fallecimiento.
La historia de Rebecca Jones no se limita a su carrera ni a los últimos días de su vida, trasciende en un legado que merece ser analizado y comprendido en su totalidad. En la sección final, abordaremos cómo su vida y su partida nos permiten reflexionar sobre la influencia de una figura artística en la sociedad, y cómo se recordará su huella para las futuras generaciones. El legado de Rebecca Jones trasciende su filmografía y sus apariciones televisivas. Su vida y carrera son un ejemplo claro de cómo el talento y la disciplina, acompañados de integridad personal, pueden dejar una huella duradera. No solo interpretó personajes que marcaron la memoria colectiva, sino que también mostró, con su comportamiento y decisiones, cómo enfrentar la fama y la adversidad con dignidad. En cada entrevista, en cada set de grabación, en cada obra de teatro, proyectó una combinación de profesionalismo y humanidad que se convirtió en un referente para colegas y admiradores por igual. Más allá de la pantalla, su capacidad de mantener la privacidad durante la enfermedad y su enfoque en vivir cada día con plenitud transmiten lecciones importantes sobre la resiliencia y la fuerza interior. No buscó simpatía, ni convirtió su sufrimiento en espectáculo, por el contrario, su forma de enfrentar la enfermedad y de comunicarse con quienes la seguían fue un ejemplo de coherencia y valentía. Cada mensaje que dejó, cada aparición pública en sus últimos meses, estaba impregnada de esa claridad de propósito y respeto por la vida que la caracterizaba. La sociedad y la industria del entretenimiento mexicano reconocen en Rebecca Jones un modelo de ética laboral, pasión por el arte y compromiso con la autenticidad. Su influencia alcanza a nuevas generaciones de actores que buscan no solo perfeccionar su técnica, sino también aprender cómo sostenerse con integridad en un mundo que muchas veces prioriza la exposición y el sensacionalismo. El valor de su ejemplo radica en demostrar que es posible construir una carrera respetada y significativa sin sacrificar principios ni humanidad. La repercusión de su partida también invita a reflexionar sobre la manera en que la sociedad valora a sus artistas y cómo responde ante la pérdida de figuras que han sido parte de su vida cultural. Los homenajes, las publicaciones en medios y redes, y los mensajes de colegas y seguidores muestran un consenso general. Rebecca Jones no fue simplemente una actriz. Fue un faro de talento, coherencia y fortaleza. Su influencia seguirá presente en cada proyecto que inspiró, en cada persona que admiró su trabajo y en la memoria colectiva de quienes la conocieron a través de la pantalla. Finalmente, la historia de Rebecca Jones nos recuerda que la vida, aunque breve, puede dejar un impacto profundo cuando se vive con pasión, disciplina y amor por lo que uno hace. Su partida no marca un final, sino la continuidad de un legado que seguirá inspirando a actores, profesionales del arte y admiradores por igual. Su vida es un testimonio de que el valor de una persona no se mide solo por sus logros visibles, sino por la coherencia, la dignidad y la humanidad que demuestra en cada paso que da. Hoy, al recordar a Rebecca Jones, celebramos no solo su talento sino también su manera de vivir y enfrentar los desafíos. Su historia permanecerá como un referente de excelencia y resiliencia, y su influencia seguirá moldeando a quienes buscan no solo actuar, sino vivir con integridad y pasión. Su memoria seguirá siendo un faro que ilumina el camino de quienes valoran el arte auténtico y la vida vivida con propósito.